pero ayer fue un día de verdad complicado en esta guerra comercial que lleva adelante Donald Trump fundamentalmente con China. ¿Es así? Muy buenos días. Buenos días para toda la audiencia. Semana complicada la semana pasada y semana hiper volátil, probablemente todo lo que quede de esta también. En principio, hagamos un mini repaso desde el primer trimestre de este año. En enero asume Trump, los mercados norteamericanos, los mercados emergentes, en la mayoría de los mercados emergentes, hacen máximos históricos en precios de sus índices de acción. Es decir, festeja el inicio de el mandato de Trump, el mercado financiero, la victoria de y la asunción del candidato republicano. Pero ese parecería ser que por lo menos por ese primer trimestre la fiesta se acabó eso segunda quincena de enero. Porque desde ahí el mercado norteamericano empezó a recortar, empezamos a escuchar y se intensificaba más este tema de voy a imponer aranceles, voy a imponer tarifa. En principio la mayoría de los analistas, los cuales me incluyo, pensamos, che, esto es una estrategia para negociar, seguramente va a dejar pasar esto y va a ser una herramienta para, bueno, sentarse en la mesa de negociaciones. Por lo cual, no esperábamos un cambio en el país, que es el principal promotor del libre comercio en el mundo, por lo menos desde que yo tengo uso de razón en mis 34 años de vida. Eh, te diría que fue una sorpresa y un baldazo de agua fría para todo los aranceles impuestos que se mencionaron el pasado 2 de abril, que si bien el 2 de abril para nosotros como argentinos, porque las Malvinas son argentinas, es importante, la verdad que el foco, por lo menos de la economía, pasó en el sentido de, che, ¿qué publicó Trump? Y lo que publicó fueron unas tarifas que, de aplicarse esto a partir de esta semana, eventualmente, eh, podrían cambiar cómo es el comercio global desde la Segunda Guerra Mundial para acá, más o menos para dar una referencia. Entonces, en ese sentido, eso provocó un cimbronazo, un cambio en las expectativas, es decir, todo el mundo estaba haciendo la evaluación de las empresas, sus acciones, sus negocios, con unas condiciones de mundo X. Y esas condiciones de mundo X, la verdad que no se sabe cuáles son, porque si bien esta es la respuesta de Estados Unidos, eventualmente hay que poner en precios y evaluar cuáles pueden ser las respuestas de los otros países. Y una vez que estén las respuestas de los otros países, ¿cuál es la respuesta de la respuesta de Estados Unidos? Caso paradigmático el de China. China impone a los aranceles que le imponen a China, China impone aranceles, Estados Unidos dice que les va a imponer más aranceles, China responde, ok, todo bien, pero yo despacito, como pasó ayer y como pasó hoy, voy a empezar a devaluar mi moneda, una devaluación compensatoria con el arancel. Ok, entonces bajo el valor de mi moneda para volverme más competitivo, y entonces neutralizo el efecto de tu arancel. ¿Qué es lo que estoy describiendo en esto? Che, un desorden en el comercio internacional. Antes se comercia hace más de 70 años de una manera tal. Bueno, si esto se lleva a cabo fuera de que en la práctica, si va para atrás totalmente la pérdida de credibilidad del gobierno de los Estados Unidos puede ser importante para los inversores. Si no se lleva para atrás, hay un cambio en la matriz de cómo se comercia. Y la pregunta podría ser, sí, ¿cómo nos impacta esto? Bueno, la verdad que hay cuestiones encontradas. Por un lado, en primer momento uno dice, che, suben los aranceles, entonces en Estados Unidos los productos son más caros, por lo cual si hay productos de reemplazo en Estados Unidos no, no van a comprar en el exterior. Pero se han acostumbrado durante tantos años a importar en Estados Unidos determinados insumos que
eso probablemente haga subir los precios en un principio. En una segunda instancia, eventualmente, al ser caros y algunos no comprar esos bienes, genere una recesión, es decir, que caiga la actividad económica. Che, eso pasa en Estados Unidos. ¿Y qué pasa en los países emergentes? Y mirá, en principio, si Estados Unidos entra en recesión, y es probable que afecte el precio de las materias primas, es decir, lo que vendemos nosotros emergentes, e incluso que entremos en recesión nosotros también, por lo cual el contagio de esta situación va a implicar una desaceleración de la actividad económica, es decir, eventualmente una caída de la actividad económica, eventualmente un aumento de precios en principio, con eventualmente una caída de precios a nivel global y problemas para países como nosotros con caída de precios de commodity, como hemos visto del petróleo, como hemos visto de la soja, con caídas que eventualmente signifiquen pérdida de reserva. Y para nosotros, como Argentina, que venimos en una situación muy particular, la coyuntura esta de corto plazo es muy negativa. Si pensamos a fin del año pasado teníamos 32 mil millones de dólares de reserva. Hoy tenemos menos de 25 mil millones, es decir, tenemos 8 mil millones de dólares de reserva más, no tenemos cerrado el acuerdo con el fondo, tenemos un sistema cambiario que no está adecuado para este tipo de situaciones, por lo cual entiendo que esto va a provocar que el gobierno tome decisiones de corto plazo a partir del acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque la situación ha cambiado a nivel global y el programa macroeconómico que tenía el gobierno estaba armado para una situación en donde no había shock externos, no había grandes problemas externos, y uno piensa y se pone a evaluar, che, China, uno de nuestros principales socios, está devaluando, che, Brasil está devaluando, y qué es lo que eventualmente debería hacer Argentina para quedar competitivo. Y yo no soy un pro devaluador ni nada de eso, pero hay cuestiones que son lógicas. Entonces, la verdad que son malas noticias para nuestro programa que venía con algunas correcciones y alguna falencia, ataca sobre todo las falencias que tenía el programa, por lo cual, ¿qué es lo importante en esto? Che, cuidemos en nuestras decisiones de inversión, cuidemos el ahorro, sepamos que fuera de que va a cambiar el sistema cambiario eventualmente este año, va a haber presión sobre el tipo de cambio por el contexto internacional. Entonces, che, seamos responsables al momento de tomar decisiones, cuidemos nuestros ahorros o cuidemos nuestras decisiones de inversión también en un contexto que la verdad que va a ser muy volátil por los próximos meses hasta que veamos este desencadenamiento de las distintas respuestas de esta acción que la verdad que la considero trágica por parte de Estados Unidos para con el resto del mundo. Y si hay una devaluación, eso directamente se va a ir a precios en un contexto donde el viernes se va a conocer el índice de inflación, pero se espera que sea un poquito superior al de febrero, es decir, ya están aumentando los precios sin devaluación, imaginamos lo que, o no queremos imaginar lo que puede pasar con una devaluación, ¿no? Y el problema es eso, el traspaso a precio de las devaluaciones. En Argentina históricamente fue el 30, las últimas devaluaciones la verdad que fue el 100%, en 3 meses tenías casi el 100% de la devaluación en precios. Entonces, en ese sentido, te diría, uno de los bastiones que venía sosteniendo este gobierno para bajar la inflación fue atrasar el tipo de cambio y no cambiar el régimen cambiario. El tema es que ahora está un poquitito presionado. El gobierno no puede mirar para otro lado en una situación tan cambiante como esta. Y sí, y los precios van a empujar, la expectativa, el argentino está tan acostumbrado a estas situaciones de incertidumbre que la verdad que no le asusta, pero sí dice, ok, me voy a empezar a cubrir porque yo ya conozco cómo funcionan estas historias. Y en eso dice, che, voy a ajustar por una variable que me parece que es la que está más atrasada y es el tipo de cambio. Entonces, eh, parece difícil hoy el romper el 2 de corto plazo, si bien los analistas del REM, que son los que
evalúa el Banco Central, que salieron publicados ayer, hablan de que en junio la inflación empezaría con 1. eh, Habrá que ver en función de cómo cambia esta política cambiaria y cómo termina de cambiar el mundo a partir de esto que algunos nombran, no sé si es muy exagerado o no, como el fin de la globalización. Es, o de lo que hablan los economistas y de lo que analizan y evalúan, ¿de cuánto podría ser la devaluación? ¿Estimar? Bueno, todo depende a qué régimen vamos, cambiario. Nosotros tenemos ahora un crawling peg que tiene una devaluación mensual del 1%. Si uno piensa en decir, che, quiero ir a una devaluación como la que le pide el fondo a Massa y llegar a los niveles que le pidió a Massa de competitividad, nuestro tipo de cambio, cuando hablo de competitividad, hablo más que nada de decir, che, ¿cuánto si yo soy un inversor internacional? ¿Cuánto me cuesta comprar en Argentina y cuánto me cuesta comprar en Brasil? Bueno, para que más o menos el precio esté igualado de un mismo bien con Brasil hoy en día, eventualmente necesito una devaluación entre un 30 y un 40%. Ahora, si me preguntan, che, ¿es la devaluación que hizo Milei al principio de su mandato? La verdad que necesitas una devaluación superior al 80%. Es decir, ojo, no creo que nos vayamos a una devaluación como en diciembre de 2023 de la que hizo Milei. Lo veo más parecido a un sistema que apunte a llegar a la competitividad promedio histórica, que bueno, que debería estar entre un 30 y un 50% el movimiento y la flotación del tipo de cambio, todo pensando, viendo de, che, se sale del cepo, no se sale del cepo, sin salir del cepo eventualmente podés hacer una devaluación un poco más chica, aunque se termina pasando todo a precio en el corto plazo, es decir, todo va a depender de la decisión que tome el gobierno a partir de lo que eventualmente acordemos con el fondo, que dicho sea de paso, la verdad que uno dice, ok, mira, esta situación internacional puede tener dos aspectos. Uno, que diga el fondo, che, muchachos, miren, estoy con muchos problemas a nivel global, le estoy pasando piola a otros temas, aguanten un poquitito más, después lo vemos. O tenés el otro lado de la campana y dicen, che, mira, lo de usted está casi resuelto, lo resolvamos así como está, así me dedico a los otros temas. Es bastante especulativo todo, oye, en verdad. Y si hablamos de precio de evaluación, la verdad que todo depende de la decisión hacia dónde vamos el gobierno. Si liberamos del todo o si no liberamos del todo el tipo de cambio. Bueno, te agradecemos muchísimo, Marian, como siempre, seguramente, no sé, esperemos que no en esta semana, porque siempre que te llamamos es porque están pasando cosas. Bueno, alguna vez llámeme cuando haya buenas noticias. Claro, sí, 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 sí. Bueno, ¿será que no hay muchas buenas noticias en el último tiempo? Gracias, Marian, por todo y por esclarecernos Nos vemos, que tengan siempre. buena semana. Gracias. Ahí estaba entonces analista económico Mariano Cáceres, que siempre tiene la deferencia de hablar con nosotros. Bueno.